Bienvenidos de nuevo. Comenzamos hoy la última jornada del Congreso REMAI y comenzamos la primera sesión de la mañana en la que van a estar presentes fundamentalmente el equipo que ha abordado los temas de yesería en este programa de REMAI. Voy a presentar en primer lugar a mi compañero y amigo Ramón Rubio, que una vez más digo lo que ya he comentado tantas veces, que es impresentable y sobre todo para ustedes, porque ya lo conocen de sobra, ha estado presente en todas las sesiones del Congreso, pero bueno, todos saben que es doctor en Bellas Artes por la Universidad de Granada, es especialista en yeserías del mundo islámico sobre todo, ha investigado y restaurado no solamente en nuestra península, sino en países árabes. Ha publicado su tesis doctoral en un libro que ya es referencia sobre la yesería de la Alhambra y, por destacar algunos de sus proyectos en los que ha participado, pues está dirigiendo ahora mismo unos convenios con varios lugares de Marruecos donde hay yeserías medievales y, sobre todo, participó como de campo en la famosa réplica de la Alhambra que se hizo en Arabia Saudí. Bueno, sin más, Ramón, cuando quieras. Gracias, Jesús. Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy el día que hablaremos sobre el tema de la yesería. Dar las gracias a todos los conferenciantes que hoy he podido saludar hoy aquí y que yo creo que pasaremos un día moviéndonos entre el yeso, con lo cual a mí pues me va a agradar mucho. Para empezar, vamos a hablar de uno de los resultados. Como decía el primer día, serían muchos las jornadas que tendríamos que estar hablando, porque son muchos los resultados que se han obtenido ya sobre los análisis y sobre los estudios que se han hecho de estas piezas. A lo largo de la mañana, y entre ellos está aquí María José de la Torre, pues nos hablará también mucho de esos resultados, que han sido un poco extensos y bueno, ha habido que comprimir para hacer un trabajo concreto, en este caso de este Congreso de REMAI. Yo les voy a hablar del tema de las técnicas de trabajo con moldes en las yeserías nazarí y su posterior evolución. Algunos de los resultados que se han obtenido del estudio de estas piezas y otros que ya los teníamos aquí dentro de la línea de investigación y análisis y estudio que seguimos realizando durante años sobre las yeserías nazaríes. Si esto va. Bueno, antes de empezar en el tema del molde, decirle también que hay muchos trabajos que se han hecho paralelos. Entre ellos destacarles uno de los pósters que está expuesto aquí detrás, que luego podremos ver, y es las técnicas que se están utilizando y se han utilizado en algunas piezas de REMAI sobre el análisis mediante técnica Raman. Esta técnica Raman es una técnica de análisis que nos permite conocer la composición de muchos de los pigmentos que nos encontramos en la Alhambra, pero la novedad es un poco que es una técnica no destructiva, es decir, no tiene ni que tocar el material. Y como novedad, pues esta técnica, esta tecnología lo está utilizando la NASA en sus próximos últimos viajes a Marte. Para empezar, uno de los grupos que hemos seleccionado de piezas ha sido la Sala de los Reyes con una de las bóvedas de mocárabes. Lo que pretendíamos es ver un poco cómo se comporta la presencia de los distintos materiales que encontramos en distintos espacios de la Alhambra. Dentro del reino nazarí queríamos ver si podía haber un cambio de metodología de trabajo dentro de ese periodo nazarí, pero diferencia en cuanto a sultanes o años o épocas. Los primeros resultados, como pueden ver ustedes aquí, pues ya nos dan la presencia de unos materiales. Si empezamos un corte estratigráfico en la imagen que podemos ver, pues nos va dando un yeso de placa. No vamos a entrar en detalle en cuanto a materiales. Si alguien luego tiene alguna duda o pregunta la puede hacer, pero a lo largo de la mañana se hablará mucho más de materiales y más especialistas que yo, seguro. Encima de esta capa de yeso que encontramos, un yeso que puede estar aplicado en la pared para nivelar el muro, encontramos una capa naranja, encima una capa blanca y luego, para finalizar la placa decorativa, distintas capas de color. Entonces ya estamos viendo la presencia de una capa naranja que su función es la de moldeante. Se utilizaba sobre un molde rígido cuando se talla la primera pieza de yeso que va a servir como modelo.
se talla en forma de V para que luego el vaciado tenga salida, pero para que no se pegue el yeso con yeso se utiliza un desmoldeante, una arcilla, una variedad de la belledita nontronita, una arcilla muy higroscópica, muy expansiva, que no es el caso de la ponencia, pero ya se sabe que en algún periodo de tiempo y algunos casos concretos ha dado muchos problemas de estabilidad a la yesería, por problemas de agua y demás. Y encima estamos viendo una capa blanca que, como veremos, es una constante en toda la yesería nazarí, incluso pues, fuera del reino nazarí, una capa blanca que sirve para preparar la yesería para posteriormente recibir el color. Esa capa blanca se puede aplicar en 2, 3 o 4 aplicaciones diferentes y tenemos que imaginarnos que en el primer proceso de colocación de esas placas sobre el muro, pues tendríamos la sensación, la imagen, como un barroco andaluz, una talla en madera con un acabado en bol. Tendríamos todo el paramento de color naranja. Eso no se puede policromar ni pintar. Hay que primero hacer la unión de una placa con otra, prepararlo con una imprimación blanca final de terminación para finalmente ya hacer la decoración que sea necesaria. Como estamos viendo aquí en la imagen de la derecha, con una linterna, una pequeñita linterna como remate de la bóveda de mocárabe. Otro de los resultados del análisis en la segunda pieza propuesta, seguimos en el mismo periodo del 14, pero de la Torre de las Damas, una de las construcciones muy emblemáticas por la fina talla y elementos variantes de decoración que tiene, pues encontramos ya otra variante. Bueno, otra variante, pero bueno. Primero encontramos... que la parte de arriba, la imagen de la parte de arriba, vemos como esta placa de yeso, que corresponde a una faja epigráfica que puede, en este caso creo que corresponde con la que Víctor Borges ya nos presentó que tienen ellos en su museo, en el Vianney, pues hay una secuencia de un yeso de placa, una capa naranja, una capa blanca y encima las capas de color. O sea, la secuencia se va repitiendo. Si vemos la parte de abajo, ahí no, ahí ya hay ausencia de capa naranja. La capa blanca corresponde a todo esto y el yeso de placa es que ha quedado un poquito debajo y no se ve, ¿vale? No se puede ver en esta imagen, pero todo este grosor que vemos corresponde a, por lo menos parece ser, por este corte, 2 aplicaciones de capa blanca de terminación. Y al final, la capa de color azul. Si vemos, corresponde a la imagen que tenemos encima de arriba. ¿Y qué está pasando aquí? Pues que tenemos un yeso negro. Normalmente, la capa naranja se utiliza cuando se ha hecho un vaciado, un molde. Ese molde se hace con yeso blanco, no con yeso negro. Esto indica que en la yesería el yeso negro está tallado in situ, está tallado directamente. Otra de las piezas que nos ha aportado información pues corresponde también al siglo XIII, una pieza ya magnífica y antigua que el otro día pude hablar un poquito de ella, por la profundidad de talla que tiene y la policromía que tiene a 2 niveles de altura. Está tallada evidentemente también en yeso negro, como podemos ver en la imagen general de arriba, y su corte estratigráfico podemos ver un yeso de placa con distinta porosidad y distintos elementos y poros, la parte de arriba que corresponde a la capa blanca y finalmente la capa de color. Como decía el otro día también, los elementos comparativos son necesarios y tenemos que comparar con otras cosas que sean totalmente distintas y diferentes. En este caso, por ejemplo, pues elegimos una maqueta de época de Contreras, bueno, de época atribuida a Tomás Pérez, porque está firmada por Tomás Pérez, y vemos como hay un material base, en este caso no es yeso, es cayola, un material mucho más fino, mucho más decantado, y encima directamente no aparece ni capa blanca ni capa naranja, aparece directamente aplicado el color. La capa blanca que vemos encima, pues porque la muestra se ha extraído de un elemento que era colindante, ¿no?, con otra aplicación de color y se han mezclado ahí los colores. Bueno, empezando ya un poco a investigar o intentar comparar, porque evidentemente la ventaja que tenemos aquí en la Alhambra, el gran archivo que tenemos de información que nos va aportando datos día a día, pues vemos como en las primeras épocas cristianas hay una gran necesidad de intervenciones dentro de la Alhambra. Probablemente, como nos dice el viajero Munzer, por la dejadez que tienen los sultanes en su última etapa cuando ven que su recinto de la Alhambra ya prácticamente está perdido.
Estas necesidades de intervención pues abarcan a todo, pero sobre todo hay unos elementos que ahora más adelante veremos que son muy frágiles en las construcciones de la yesería de la Alhambra. Y esos son las bóvedas, los paños de sesca. Los paños de sesca con los rombos calados, pues es de los elementos más frágiles que hay, y cualquier elemento, como son los movimientos sísmicos, las explosiones que ha sufrido la Alhambra y la inclemencia del tiempo, humedades y aguas de lluvia que no han sido bien canalizadas por una cubierta, por un tejado, pues hacen que el patio de los Leones sea muy frágil y, en este caso, los paños de sesca de rombos calados, pues también. Algunos de los elementos que tenemos de primera época cristiana, porque ya queda muy establecido que tenemos una capa naranja y una capa blanca en época nazarí cuando hablamos de yeso blanco, hecho con molde, y cuando tenemos un yeso tallado directamente tenemos la ausencia de esa capa naranja, pero sí la presencia de esa capa blanca. Queremos investigar qué pasa en primera época cristiana si se continúa esa técnica. Hay muchos elementos que nos encontramos dentro del recinto de la Alhambra. Una vez puestos a estudiar, vemos que no son tantos. Si nos fijamos, uno de ellos es los escudos cristianos, las coronas de la sala del Messuar, pero si nos fijamos, por ejemplo, en la crucecita de la parte de arriba, pues es distinta a la de la parte de abajo. Había otro elemento, por ejemplo, aquí también tiene 2 botones, aquí, como veis, tiene 3. Es decir, este elemento no nos sirve porque ha sido tallado directamente. Lo que queremos saber es si en época cristiana se sigue trabajando con moldes y con la misma técnica o qué ha pasado. Otro elemento, pero hay que ponerlo de referencia, porque evidentemente son de los poquitos que tenemos también en la Alhambra, el escudo de los Austria, del patio de los Leones. No ha podido ser estudiado en detalle, sí sabemos que se hacen intervenciones sobre los años 60 y se desmontan parte de los originales y se llevan al museo. La pieza que tenemos arriba es la que está ahora mismo en los almacenes del museo. Habrá que estudiarla porque normalmente tiene muchas capas de cal. Y si ven en la base de estas pequeñas columnas, cuando lo estudiemos, pues a lo mejor nos dice incluso una fecha, no lo sabemos. Si tuviéramos suerte, nos podría indicar una fecha. Evidentemente, el espacio donde se producen las primeras intervenciones, no porque sea la primera misa cristiana, pero sí de las primeras, pues es la Sala de los Reyes. Como podemos ver aquí al fondo, hay ya un símbolo cristiano, pero la Sala de los Reyes presentaba un deterioro, pues bueno, que demandaba de intervenciones. En esta sala, en el primer espacio, tenemos unos escudos que los originales nazaríes son los que tenemos en la parte de abajo, pero han sido sustituidos por 2 escudos cristianos, con el famoso tatomota y el de las flechas. Cuando hemos observado esos elementos, hemos visto que corresponden a un yeso muy blanco, que sigue quizá un poco la metodología de trabajo, que están pegados con yeso negro. Como ven aquí, unas partes más blancas que otras son capas de cal que se le aplicaban muy frecuentemente, pero viendo los cortes y las zonas donde se han perdido parte de esta materia, incluso aquí tocando un poquito el bisturí, quitando alguna capa de cal, vemos que hay ausencia total de capa naranja y de capa blanca. Cuando hemos estudiado todos los escudos, porque la alternancia que tienen es la que pueden ver aquí en este alzado. Bueno, se van alternando dentro de los 4 paramentos, pero solamente de este espacio, no en toda la Sala de los Reyes. Y si vemos su estudio comparado, pues indica que sí, que se han hecho con moldes, que son todo copias unos de otros. Cuando nos aparecen los primeros documentos, en 1492 hay documentos que dicen que se demanda de artesanos que vengan de Zaragoza. En concreto, sobre el yeso viene un maestro y 2 oficiales. Están los documentos. Sí es verdad que en época cristiana no hay una gran demanda de trabajar en el yeso de manera artística. Hay enlucido de paredes, hay fijación de puertas, de aperturas nuevas de ventanas, escalones, peldaños, pero no hay una producción que sea exactamente de primera época, que tenga un estilo reconocido. Hay casos muy concretos, pero el trabajo es muy pequeño. Este documento está, incluso hay documentos posteriores que indican que vienen artesanos de Sevilla o incluso de Córdoba. Pero si vemos los documentos que nos aporta el Archivo de la Alhambra,
Pues en la libranza de obras de 1498 al 99 nos dicen que los artesanos que trabajan aquí en la Alhambra son antiguos musulmanes, ¿no?, convertidos, ¿no? Juan Guerra, su nombre moro, el oficio, los días que trabajaba y demás. Alí de las Maderas, por ejemplo, que a partir de estas fechas ya hay un documento que le pide a los reyes de marcharse y se va de Granada a Marruecos. Pero la constancia que tenemos es que los artesanos siguen trabajando, los mismos artesanos que trabajaban en la última época nazarí. El dato más interesante, que es lo que ha hecho que investigue en este caso concreto, ha sido el tema de encontrar este documento en 1586, donde dice que 400 maravedíes por 4 libras de cera y los restantes por azufre, para hacer un molde para labrar las yeserías de las casas reales. Esta imagen que ven aquí, pues, es un molde que tenemos en el taller, pues de esas cosas que se van heredando, que yo he preguntado por muchos sitios y ahora mismo no hay artesanos que me digan cómo se trabajaba, cómo se hacía el azufre, el molde de azufre. El molde de azufre, bueno, es un material bastante barato y económico que se calienta, e incluso se diluye un poquito con aceite y lo que hace es que funde a bastante alta temperatura y tarda bastante tiempo en recuperar su temperatura, con lo cual permite que se pueda introducir por todos los pequeños detalles de un motivo para poder realizar ese molde duro. Al ser un molde duro permite ser trabajado, lijado, corregido. Entonces fue una técnica que en esta época, en 1586, ya se está introduciendo. De las pocas intervenciones que tenemos en el siglo XVII, pues la famosa bóveda cristiana, que se le encarga a Blas de Ledesma en 1614, según nos indican los documentos, y este otro legajo que nos indica cómo prácticamente no se hacen restauraciones en la Alhambra, porque, como dice, respecto a que no hay quien lo haga y produzca, y resuelve que se enluzca de llano. O sea, no hay personas que sepan trabajar el molde, el vaciado y demás. En el siglo XVIII pongo esta imagen de los rombos porque todavía podría lanzar muchas teorías, pero todavía no hemos metido a restaurarlo directamente. Con lo cual, hay mucha información que parece que está ahí y que podrá salir en próximos meses o próximas etapas de restauración, pero, como les decía antes, son un elemento que es muy frágil en la Alhambra, son los rombos de los paños de Sesca. Aquí en este mismo paño, este paño está en el extremo norte. Sabemos que en 1590 hay la explosión del famoso polvorín y afecta mucho a esta zona de la Alhambra y afecta bastante a estos paños. Y como podemos ver aquí, la primera imagen marcada corresponde a un rombo original, a estos blancos corresponde a otra intervención mucho más moderna, probablemente en el siglo XIX y a partir del siglo XIX, porque utilizan escayola. La escayola se utiliza sobre todo a partir de Contreras. Y tenemos otros rombos hechos con yeso negro. Aquí vemos el original, la escayola con molde y el yeso negro. Si vemos el del medio, la escayola con molde, vemos que esta piña tiene todo su grano, este palmeta o ataurique también tiene todas sus digitaciones, pero si vemos el de la derecha, el yeso negro, pues está prácticamente total, liso. Y si comparamos unos con otros, pues aquí el artesano dijo, venga, vamos a echarle un ratito e intentamos tallar. Pero eso no es molde, eso todo es talla directa. A lo mejor aquí, por la distancia y demás, no pueden apreciarlo, pero se nota el trabajo un poquito burdo y rápido que se ha hecho sobre estos elementos. Pero, sin embargo, en el segundo que tiene al lado ya se ve que se cansa, apremia el tiempo y ya no se hace ese tipo de trabajo. Se lo he sacado como intervención del siglo XIX porque es lo que conocemos, como este dato que nos aporta, que nos apareció hace poquito y es para mí muy curioso e interesante. Dice, en este arranque fue encontrado una zapatilla de un niño moro, de restaurar los calados, siendo maestro don Antonio Aragón Rojas, año de 1890. Entonces sabemos que sí, que hay intervenciones en 1890, pero probablemente los yesos negros, no lo sé si estaríamos hablando de primera época cristiana, pero bastante antiguo en el tiempo.
Bueno, como yo digo, ya en el siglo XIX, con la venida de estos artesanos que tienen aquí el documento a la derecha, este legajo, en 1837 piden permiso a la reina gobernadora para sacar moldes de las paredes de la Alhambra. A partir de ese momento, pues se abre un abanico de posibilidades que yo creo que hoy día todavía seguimos bebiendo y comiendo de esta época, porque permite hacer copias, vaciados, reproducciones a escala, surge el tema de todas las maquetas y todas las reproducciones que hoy día, por ejemplo, creo que esta semana hay una gran subasta de maquetas, por lo que me comentan, en Londres. Entonces, bueno, es la revolución y yo creo que es el inicio de todas las restauraciones de la Alhambra, a partir de esta época. Ellos dicen que conocen el material, la mezcla con la que, y lo único que conocen es, si ven, si ven aquí debajo, eso es barro, y lo único que ven los artesanos de la época es unos franceses llegar con unas pellas de barro y presionarlas sobre la yesería. Lo que hacen es luego hacer la madre forma, como se ve aquí, con escayola, tiramos y ya tenemos un molde. Luego lo pasamos a vaciado, luego se puede pasar a molde, otra vez duro, rígido, pero ya sobre una mesa y ya empieza la ilimitada producción de motivos, los que sean. En el siglo XIX, pues eso, ya se empieza a producir un montón de cosas. La imagen de abajo es una técnica que seguimos utilizándolo hoy en día cuando, por ejemplo, tenemos una pieza muy concreta y no queremos gastar mucho material, que es un molde mediante colas animales, colas de conejo, que se calientan, se derriten y permiten sacar un número limitado de copias. Según la época, incluso en el documento anterior decía que la mejor época era la primavera. Permite que cuando presionamos el barro sobre la yesería, contamos que la yesería tiene un poquito de polvo y nos va a servir de desmoldeante. Pero se cuenta también que en primavera, esta época es la ideal, el yeso va a coger un poquito de humedad del barro. El barro va a secar y él solo, con poco que tire, se desprende. Si lo hacemos en invierno, pues nos costará, se pegará, porque ya sabemos que el yeso es muy higroscópico y coge toda la humedad del ambiente, tendrá agua, entonces no cogerá agua de la nueva masa de barro, sino que le costará. Y en verano puede secar demasiado rápido. Y aquí lo que estamos haciendo en la imagen de abajo es trabajar con un molde de cola, pero el molde de cola tiene una producción limitada. Sabemos que la yesería, el yeso, la escayola, produce una reacción exotérmica y desprende de calor. Ese pequeño calor que desprende hace que la cola de conejo, en su parte de contacto con el yeso nuevo, se derrita. Le da una textura muy particular, pero evidentemente va perdiendo forma y detalle. Para elementos muy pequeños no podemos trabajar con eso. Aquí estamos trabajando sobre la parte superior de una celosía, pero porque son elementos muy grandes. Y en la parte de arriba pues estamos trabajando pues con una pieza, el cuello de un jarrón, de una copia del jarrón de la Gacela, con un molde de casco. Lo que se utiliza y se va a utilizar mucho en el siglo XIX pues son moldes duros, pero protegidos con, como ven aquí en la derecha e izquierda, los demás, con goma laca. Se utiliza mucho la goma laca como material desmoldeante. Hay que recordar que el nazarí lo que utilizaba es la capita esta naranja de barro, que la encontraba aquí pues por todos sitios, un material muy fino y decantado, pero se aplicaba como barbotina para luego extraer el vaciado. En época ya cristiana, bueno, sobre todo del siglo XIX, mucha goma laca. Y bueno, ya ir concluyendo, los trabajos que hacemos hoy en día, pues evidentemente todos los talleres, como me comentaban estos días nuestros compañeros alemanes, Inés y su compañero, que nunca me acuerdo su nombre, pues en su taller de molde en Berlín, o el taller de molde que hemos visitado, que lo comenté el primer día, de los museos del Louvre en París, también pues trabajan pues con látex y silicona. Y esto ha hecho un poco que el trabajo de artesano se pierda un poquito, que cada vez que sale una pieza de un taller prácticamente se dé por perdida, porque ya la puede moldear cualquier persona con estos materiales. Y todo esto también, la ventaja es que permite que podamos hacer volar nuestra imaginación y podamos hacer las copias de lo que queramos y cuando queramos, como es el caso de la Alhambra en Riad. Y nada más,
Con eso acabo mi charla del molde. Gracias. Muy bien. Hoy vamos bien de horario.